Sí, buenos días, docente, buenos días, compañeros. Nuestro tema es el desarrollo organizacional. Para esto, nuestro equipo está conformado por mi persona, Michelle Chameli Paquita Mamani, nuestra compañera Brigitte Lucía Condori Mamani, nuestro compañero Sadam José Flores Mamani y nuestra compañera Luz Roque Mamani. Ahora, para dar inicio a este tema, les vamos a dar una pequeña introducción, ¿no? Ya. Eh, con respecto a lo que es nuestro tema, abarcamos diversos sectores productivos de bienes y servicios, ¿no? Y actualmente estos de aquí están enfrentando crisis económicas, sociales, debido a lo que está aconteciendo, ¿no? Como es ahora lo de la pandemia, ¿no? Muchos de estos negocios se han visto relativamente afectados. Y es por eso de que si su rendimiento antes era mayor o estaban yendo en un auge de prosperidad, ellos han tenido que reestructurar, ¿no?, todo su sistema financiero y han tenido muchas dificultades para su desarrollo organizacional. Es por eso que han tenido que hacer, digamos, una reformación de todo lo que viene a ser su organización. Muchas de las economías se encuentran atrapadas en un nulo crecimiento o una crisis, ¿no?, también de desempleo. Para esto estamos tocando lo que es el desarrollo organizacional y voy a dar pase para que puedan seguir explicando acerca de nuestro tema. Ya. Ahora continuando con lo que es el desarrollo organizacional. En una definición podemos decir que el desarrollo organizacional es el proceso de conocer, cambiar, ya sea aspectos que tengan que ver con la salud, la cultura o también con el desempeño de la organización, ¿no? Y también de tal forma que el desarrollo organizacional ayuda a mejorar las habilidades, también como el conocimiento y el logro de los objetivos. Tenemos allí a un autor que es Warren, que nos dice que el desarrollo organizacional es una respuesta al cambio, una completa estrategia educativa cuya finalidad es cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones para que éstas puedan adaptarse a nuevas tecnologías, ya que con el pasar de los años sí ha habido unos cambios constantes, también por la nueva aparición de tecnologías o como nuevas formas de comunicarnos, podría decir. Siguiente diapositiva. Compañera. Ya, ahora vamos a continuar de cómo surge el desarrollo organizacional. Según Chevetano nos dice que surgió a partir de 1962 como un conjunto de ideas para la organización y para el ambiente, que tenía el propósito de facilitar el crecimiento del desarrollo. El origen se basa en diversos factores, como una sería que es la dificultad de operacionalizar los conceptos de las diversas teorías administrativas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Es que antiguamente habían distintas teorías y cada una de estas no tenía un enfoque, tenía enfoques diferentes que no, algunas personas no comprendían muy bien más o menos de qué se trataban y entonces mediante el desarrollo organizacional se juntan todas estas teorías para que sea más entendible para las organizaciones. También continuando con lo que es los estudios sobre la motivación humana demostraron la necesidad de un nuevo enfoque en la administración. También que para mejorar la relación entre trabajadores y la organización se necesitaba un estudio que tratara sobre la motivación hacia los trabajadores. También por la creación de la National Training Laboratory, que fue creado en 1947.
Mediante esta creación se logró que la conducta grupal de los trabajadores pueda mejorar. También la pluralidad de cambios en el mundo, que esto más que todo trata sobre la diversificación y la complejidad de las nuevas tecnologías, también como se necesitaba que todos estén integrados en las actividades que se puedan realizar en las organizaciones. También como el siguiente tenemos la fusión de dos tendencias en el estudio de las organizaciones, como son el estudio de la estructura y la conducta humana en las organizaciones. La unión de estos dos aspectos permitió el surgimiento del desarrollo organizacional, porque ya era importante que exista un estudio sobre la estructura, como también sobre la conducta humana, ¿no? Que nos permita mejorar algunos factores. Los estudios sobre conflictos interpersonales, también que era muy importante conocer, ¿no? Cómo es que los trabajadores se relacionaban, si surgían conflictos o no. Mediante eso habían trabajadores que pasaron por distintas organizaciones de diferentes tipos, lo cual permitía conocer, ¿no? Cómo era cada uno de estos comportamientos, ¿no? También el siguiente, que el modelo del desarrollo organizacional se basa en 4 variables. Las variables son el ambiente, la organización, el grupo y el individuo, ya que todos estos son las variables importantes que permiten determinar aspectos importantes, como son la relación entre el ambiente, las organizaciones y las personas, ¿no? Para que se puedan desarrollar mejor. Siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a continuar con lo que son las características del desarrollo organizacional. La primera nos habla sobre la focalización sobre la organización. Eso tiende que la organización necesita que todas las partes trabajen en conjunto, también como que para resolver problemas, ¿no? Que surjan, y también que mediante esta aprovechen las oportunidades que se presenten. Como siguiente característica tenemos lo que es la orientación sistemática, que mediante el desarrollo organizacional orienta a las personas a interacciones de diversas partes de la organización, como también las relaciones laborales, que todos trabajen en conjunto para lograr una eficiencia mejor. También como tercera característica, disculpe por la bulla, el agente de cambio. Mediante esta nos permite que la persona va a desempeñar un papel para estimular, coordinar al grupo de trabajos. Como cuarta característica tenemos lo que es la solución de problemas, que mediante esto se permite analizar el problema, esto no solo que el problema lo analicen de manera teórica, sino que también mediante este se permite realizar una solución, que busca realizar una solución mediante buscando, investigando, para que se pueda solucionar los problemas, ¿no? A la siguiente diapositiva. Al aprendizaje experimental. Mediante este se busca que todos los participantes de las organizaciones aprendan a resolver aspectos mediante la experiencia, ¿no? También que permite que los participantes afronten problemas para que estos puedan enfrentarlos, no solucionarlos, buscar una solución o por algo. También 6, los procesos grupales, que nos dice que mediante el trabajo en grupo permitan que que todos los participantes, ¿no? Que debatan o entren si hubiera un conflicto, que todos estos puedan solucionarlo, pero siempre en grupo, ¿no? Que todos ellos trabajen conjuntamente, no solo que busquen el individualismo, sino que la solución trabajando en conjunto. La retroalimentación, también que busca que los participantes tengan conocimientos constantes, ¿no? Que no solo se queden en algo antiguo, sino que busque cada cierto tiempo
obtengan nuevos conocimientos, como también que hagan recuerdos de los antiguos para que tenga una mejora en la organización. Y como la característica 8 tenemos la orientación situacional, que esta permite que se adapten a las acciones de las necesidades, ya sean específicas o particulares, ¿no? Que permite analizar de diversas alternativas y que no solo se busque una única manera de plantear los problemas, sino que tengan diferentes enfoques, que lo vean distintas maneras. Bueno, ahora le voy a dar el pase a mi compañera a mi compañero para que siga con la exposición. Buen día, profesor, buen día, docentes, con los compañeros. Voy a exponer la parte de las fases de la organización. He encontrado información donde aparece unas ciertas fases para lo que es el desarrollo organizacional. Y es la fase pionera, ¿no? Empezamos con la fase pionera. Creo que no se me ve, ya está activado mi video, pero no se ve. La fase pionera dice que es la fase inicial de la organización por sus fundadores o empresarios, por ser todavía de pequeña, no un pequeño. Sus procesos son fácilmente supervisables y controlables. Hay pocas tareas de rutina y un gran volumen de improvisaciones. También existe la fase de expansión. Es la fase en la que la organización crece y se expande mediante sus actividades, ¿no? Intensifica sus operaciones y aumenta el número de sus participantes. También existe la fase de reglamentación. Es la parte del crecimiento de las actividades de la organización, en donde se ve obligada a que establezcan normas para la coordinación de entre los diferentes departamentos o sectores de donde va surgiendo, ¿no? Siguiente diapositiva. Continuando con la fase de la organización, la fase de burocratización. Esta parte es el desarrollo de las operaciones de acuerdo con las dimensiones. La organización comienza a necesitar una verdadera red de reglamentación burocrática, ¿no? Es decir, sus alineamientos en lo que es quién está más arriba o quién se encarga de esto en diferentes sectores. La fase de flexibilidad es la parte de la adaptación, de la flexibilidad, de la capacidad de la innovación a través de la introducción consciente del sistema organizacional. Esta parte es el desarrollo en la cual existe un esfuerzo de la reflexión. Es decir, que mayormente esto se va a la parte de lo que es la adaptación en diferentes partes, ¿no? Como dice, cuando uno es removido o movido a alguna parte, esta se encarga de tratar de adaptarse para no sufrir unos cambios drásticos. Siguiente diapositiva. Ya. Esta parte del proceso del desarrollo organizacional. La planificación. Son conceptos ya básicos en todo lo que es un aspecto empresarial, ¿no? La planificación es la estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo para cumplir determinados objetivos.
La organización permite precisar las actividades requeridas para cumplir los objetivos. La dirección es la acción y efecto de dirigir y llevar algo hacia un término o lugar. El control puede ser el dominio sobre algo o alguien. Es una forma de fiscalizar. También es un mecanismo para regular algo o examinar algunos conocimientos. Y la evaluación es el juicio cuya finalidad es establecer, tomando consideración un conjunto de criterios o normas, y el valor es importante para el significado de algo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, y para culminar con mi parte, he encontrado acá los modelos más importantes o más significativos sobre el desarrollo organizacional. Son tres: el tipo GRID, que es que son escritos, se le puede decir, o mandados por el señor Blake y Moulton, que fueron los primeros en la introducción de una tecnología integrada y preprogramada del desarrollo organizacional. Esto parte de un supuesto cambio organizacional que dicen que comienza, todo comienza por uno mismo, del cambio individual. El tipo de desarrollo organizacional de Lawrence y Lorsch, que es conocido también como un modelo de diagnóstico y acción, toma como punto de partida la diferenciación y la integración, en donde la división del trabajo y la coordinación son más importantes, lo que lleva al concepto de confrontaciones. Es decir, en esta parte que se lleva un mejor desarrollo cuando existen diferentes posiciones y estas pueden ser debatidas, ¿no? Para así poder tener una mejor conclusión o un mejor resultado. Y el tipo de modelo 3D, dicho por Redding, que esta se basa en el hecho de que el administrador se le exige ser eficaz en una variedad de situaciones y su eficacia puede ser medida en la proporción en la que sea capaz de adaptar su estilo de manera apropiada a la situación de cambio. Estos tres modelos serían los más importantes. Hay más, pero estos son los más importantes, en los cuales son tomados mayormente en este caso, por ejemplo, por una organización de una empresa o sociedades. Le doy pase a mí. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el objetivo de desarrollo organizacional. El objetivo, mayormente vamos a hablar sobre los objetivos principales. ¿Cuál es? El objetivo principal de la organizacional es que aumente el apoyo y la confianza entre los miembros de una empresa. Esto quiere decir que hay una mayor confianza con los jefes y los empleados. La segunda es que fomenta la colaboración entre los miembros de la compañía para generar trabajo en equipo. Luego, proporcionar entusiasmo y satisfacción en la empresa. Proponer soluciones creativas a los problemas de la organización. Mejorar los procesos de comunicación e información, ya que los empleados se pueden comunicar no directamente con el jefe o que pueden opinar sobre las tomas de decisiones que se pueden dar en la empresa. Luego, lograr las metas sean compatibles y optimistas. Y por último, tiene el objetivo de impulsar la responsabilidad grupal y la individual en la planeación y la implementación, en este caso de las metas. Siguiente. Luego, el desarrollo organizacional tiene ventajas y desventajas. Vamos a hablar sobre las ventajas que tiene.
El primero es que contribuye y aumente el compromiso con la organización y la confianza colectiva de todos los miembros de la empresa. Es que es una manera muy eficiente en el tiempo y recursos para encontrar problemas y plantear soluciones dentro de la empresa. Se mejoran los procesos de tomas de decisiones. En este caso ya participan los empleados y los jefes. La gente se siente comprometida con las soluciones, ya que es tomada por ellos dentro de la empresa. Permite conocer los procesos operativos por donde hay que comenzar a trabajar. Otro objetivo es mejorar la comunicación en todas las áreas de la empresa, ya sean gerentes, administración, contable, entre otros. Luego es que da una estructura lógica a la problemática. Y bueno, luego proporciona los datos para estructurar la planeación temporal hasta que se fije el nuevo rumbo. Y por último, el objetivo del desarrollo organizacional es que se despierte el espíritu del grupo. En este caso de la empresa, tanto de los empleados y jefes. Siguiente. Bueno, tenemos 4 desventajas que tiene el desarrollo organizacional. El primero es que el desarrollo normativo nunca es especificado y puede ser diferente para diversas personas. En este caso, la desventaja para la empresa o la organización es que no hay un modelo específico para que la empresa aplique. La segunda es que no todos los grupos sociales están listos para este tipo de interacciones. En este caso, las empresas o organizaciones no están dispuestos o no se pueden adaptar rápido al cambio que se venga o que se dé aplicando el desarrollo organizacional. Y bueno, el tercero es definir problemas, despierta expectativas, soluciones y por tanto ansiedad en los empleos. En este caso, al ver que hay expectativas de solución, pero hay un cambio, los empleados sienten una ansiedad. Y por último, el de desventajas es que puede provocar conflictos interpersonales. Siguiente. Ya. Bueno, los valores de desarrollo organizacional es el respeto de las personas, confianza y apoyo, igualdad del poder, confrontación de problemas, participación, responsabilidad. Estos son valores fundamentales para cumplir los objetivos o desarrollar el desarrollo organizacional en la empresa. Siguiente. Ya bueno, ¿cómo se aplica el desarrollo organizacional? Mayormente se aplica cuando existe la necesidad de cambiar aspectos culturales a fin de intervenir, es escuchar, ¿no? Escuchar a los empleados o cuando hay algún problema en la organizacional con el propósito para lograr los objetivos organizacionales. Bueno, aquí hay 3 aspectos cuando se aplica, ¿no? Cuando existe la necesidad de cambiar aspectos culturales a fin de tal intervención, es escuchar, compaginar en uno con el otro potencial derivado de las diferentes formas de ser o pensar de los colaboradores, con el propósito, más que todo, es para lograr los objetivos organizacionales. La segunda es cuando la empresa requiera cambios de las estructuras organizacionales. Esto se aplica con el fin de enriquecer cada una de las partes que conforman a la empresa. Y por último, cuando la empresa sea necesario para mejorar la colaboración entre grupos, la aplicación en este caso busca optimizar el vínculo estrecho que debe existir entre cada una de las unidades administrativas,
Aunque estos tengan funciones en caso diferentes, pues siempre existirá una relación entre todas dentro de la empresa. Siguiente. Bueno, para lograr el éxito en la implantación del desarrollo organizacional se requiere que se den las siguientes condiciones. La primera es que la organización esté bajo cierta presión interna o externa para conseguir los cambios requeridos. La segunda es que es tomar en cuenta la creatividad de los empleados en la resolución de los problemas. La tercera es no hacer a un lado a la gente al momento de innovar las actividades, productos de la compañía. La cuarta es contar con la orientación de un consultor externo, que ésta no pertenezca o no esté dentro de la organización. Gracias. Ya, para ya finalizar nuestro tema, vamos a hacer como que un recuento, ¿no? ¿Cómo comienza todo esto del desarrollo organizacional, por así decirlo, ¿no? Hace años ya las empresas o el sector público, tanto el sector privado, venían pues trabajando de una manera, por así decirlo, ya que antes no se tomaba en consideración lo que venía a ser pues, ¿no? El sistema de recursos humanos, cómo captar, ¿no? Al personal y qué, ah, qué estándares no tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, no se tomaba en cuenta lo que son las habilidades blandas, ¿no? Sino que era más riguroso, ¿no? Por el tema de los conocimientos y todo esto. Hoy en día, esto creo que el desarrollo organizacional ha abierto muchas puertas, ¿no? Para que muchos profesionales no solamente se destaquen por sus habilidades intelectuales, ¿no? Sino también por sus habilidades blandas. Ahora, esto de las relaciones humanas dentro de una organización es muy influyente, ¿no? Porque ayuda también a resolver conflictos, problemas de manera eficiente y concreta en situaciones, por ejemplo, de altercados con otras personas, ¿no? Tiene que ver mucho la manera en cómo se sepa sobrellevar esto. Y también, por ejemplo, como lo dije antes, en caso de la pandemia, cómo no todo este sistema ha sido reformado por muchas empresas para que éstas puedan sobresalir. También el desarrollo organizacional mejora la efectividad de una empresa, generando una expansión de su productividad, promoviendo la unidad de individuos y grupos, ¿no? Para un mejor desenvolvimiento de las funciones. Bueno, eso sería todo, profesor, compañeros, en cuanto a nuestro tema. Muy bien, bueno, había dos preguntitas, si lo van a responder o no. Sí, docente. Con respecto a la primera pregunta que realizó sobre cómo se analiza para la solución de problemas, bueno, primero que para que se, analizando de forma que se podría examinar o buscar cómo surgió el problema, ¿no? O cuál fue la causa que originó el problema y para que los trabajadores permitan enfocarse, ¿no? En ese problema o buscan la disminución del problema para que se pueda solucionar, ¿no? Primeramente, conocer, ¿no? Cómo se inició el problema. Ya, respecto a la otra pregunta, que era ¿cuál de los procesos era constante y por qué? A mi parecer, la parte de lo que es la dirección, ¿no? Porque
es la parte donde hay que plantearse hacia dónde vamos o hacia dónde se tiene que llegar. Este criterio es, creo que es fundamental para saber cuál es el punto hasta donde nosotros debemos dirigirnos, a pesar de las diferentes circunstancias, ¿no? Claro, obviamente siempre hay una planificación, una organización, una evaluación y demás aspectos, pero eh, el punto más importante es tener en claro el objetivo. Muy bien, ahí en el chat hay una pregunta de su compañera Claudia para cerrar. Con esa pregunta cerramos. Podría ser, por ejemplo, cuando en cada municipalidad o región o distrito se crea un proyecto de planeación o planeamiento estratégico en la cual se integra a los regidores o a las personas encargadas de eso y a la sociedad, ¿no? En la cual estos recogen mediante recopilación de información de la sociedad de un sector, se recoge y se da en cuenta lo que necesita, ¿no? Es, digamos, un sector, un centro poblado, ¿no? ¿Qué es lo que necesita o nosotros podemos implementar a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, una plaza o un lugar recreativo. Todo este proyecto se hace mediante lo que se necesita un sector de la población. Lourdes, veo tu manito ahí. Sí, docente, quería responder también a la pregunta que hizo la compañera. Bueno, en el sector público, por ejemplo, se aplica cuando se requiere cambiar la estructura dentro del, por ejemplo, de la municipalidad, sobre los funcionarios, o se requiere quitar algunos funcionarios, o si no se requieran implementar. También en el caso de las funciones de los, por ejemplo, de los regidores, podría requerirse implementar una función. Ese es mi ejemplo. Gracias. Muy bien, a la inquietud de Lucía. Ya, como mencioné, 3 modelos o lo más importantes. Mayormente se dan en lo que es este sector privado, lo que son empresas, ¿no? Como dije, más esto se va a los jefes, ¿no? Por así decirlo, los gerentes. Para tener un mejor desarrollo organizacional dentro de su empresa, estos optan, por ejemplo, el primer modelo que sería en el cambio de uno mismo, ¿no? Es decir, que estos no son, estos jefes o gerentes no atacan o están detrás de los trabajadores, sino hacen que estos mismos, por su propia voluntad, puedan trabajar o sean más eficientes, esperando esa eficiencia propia, ¿no? En el otro caso, en el otro modelo, es donde esperan de que las personas, un poco más que estén vigilantes a los accionarios de los trabajadores, porque como decía en una parte que esperan que haya más enfrentamientos para poder, en una sala de reuniones, ¿no? Los trabajadores o gerentes, estos, para un mejor desarrollo, buscan que hagan confrontaciones para buscar un mejor resultado. En el otro modelo ya se basa más en lo que son la implementación de aspectos más digitales. Listo, muy bien, gracias grupo de Michelle. Interesante el tema que el cual se han podido desarrollar el día de hoy sobre desarrollo organizacional. Invito entonces al grupo de Claudia, por favor, dejamos de compartir para que el grupo de Claudia comparte su material.
Claudia. Bueno, integrante del grupo de Claudia para que pueda compartir su material. Ya están compartiendo, doctor, un momento, por favor. Listo. Muy bien, Claudia, te me dices si están listos. Profesor, buenos días. ¿Se entiende la letra o es necesario que la cambie? Porque creo que el mío no... Profesor, ¿sí se entiende? Sí, 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 se entiende. ¿Usted sí lo ve? Sí, cuando dice integrante, ¿dónde? Ah, le han puesto, bueno, no sé en qué idioma es. No están en códigos. Solo se lee los integrantes. Claudia, ¿tú irás? Claudia o alguien integrante del grupo, por favor. Espera un momentito, docente, ya le cambio. Docente, creo que es un tema que tiene la configuración de la máquina. Bien, correcto. Ahí está. Ahora sí. Muy bien, Claudia, tú dime si están listos. Ya. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer, nuestros integrantes de nuestro grupo serían Lisbeth Carranza Gutiérrez, Mónica Ponce Cayata, Luis Castillo Ortiz y mi persona. Bueno, vamos a exponer lo que es el cambio organizacional. La introducción de este cambio organizacional es la calidad de vida, ¿no?, laboral de una organización. Bueno, esta nos indica que esta medida por el entorno, lo que es el ambiente, el aire que se respira, ¿no?, en una organización. Bueno, también se trata de lo que son los esfuerzos para mejorar la vida laboral constituyente, ¿no? Lo que son las tareas sistemáticas que llevan a cabo las organizaciones, ¿no? ¿Para qué? Para proporcionar a los trabajadores una oportunidad de mejorar sus puestos y su contribución a lo que es a la institución, ¿no?, en un ambiente de mayor profesionalismo. También nos dice que es confianza y respeto, ¿no? Bueno, también hablando del cambio organizacional, nos dice que es la comprensión del fenómeno de una organización, ¿no? Es una necesidad que todos los profesionales que deben tener, ¿no? Ya que ellos tienen responsabilidades, lo que es en el manejo de personas y recursos de una sociedad moderna, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, refiriéndonos al cambio organizacional, ¿qué es el cambio organizacional, no? Bueno, nos dice que el concepto importante del cambio organizacional es considerado, o se puede generar múltiples confusiones, ¿no? ¿Para qué? Para la palabra cambio significa que no haría ninguna diferencia entre lo que es la transformación estructural, ¿no? Bueno, las organizaciones. También las modificaciones de su cultura, los ajustes a los procesos, procedimientos de normas, que son normas, ¿no? La modificación de orientación de lo que son sus mercados, ¿no? O muchas otras consideradas.
Bueno, entre sí es importante, ya que debemos entender que después de cualquier transformación pequeña o grande, sea, como les dije, pequeña o grande, algunas o muchas cosas son diferentes, ¿no? En las organizaciones. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos lo que son naturaleza del cambio organizacional. Bueno, en este punto tenemos, son cinco importancias, ¿no? Lo que es la naturaleza del cambio organizacional. Primera, que el cambio es visto como positivo y se equipara con el proceso, ¿no? Que también nos dice que existe la sensación de que el cambio es igual o expansión y que es un fenómeno natural, ¿no? Ya que nos dice que es natural el cambio organizacional. También nos dice que es un proceso de adaptación gradual. También nos dice que es parte de tendencia, ¿no? Del crecimiento o lo que es la popularidad del movimiento de lo que es el desarrollo organizacional y la promoción del cambio. ¿A qué se basa? Los valores humanistas. También nos dice que es un periodo de social, ¿no? Que da lugar a un cuestionamiento del orden social o tradicional. Eso es lo que es la naturaleza del cambio de la organización. También tenemos otros puntos que son el factor, siguiente pregunta, siguiente diapositiva, en lo que son los factores que propician un cambio, que son muy importantes, que son tres, ¿no? Bueno, tenemos lo que es el sistema en el que, el sistema, ¿no? En que lleva el cambio lo que es importante, ¿no? Nos dice que el sistema, que puede ser individual o grupal, nos dice que una comunidad, una organización o un país, incluso toda una región del mundo, ¿no? Es lo que nos trata de decir. También tenemos que es el agente de cambio, que es responsable de apoyar técnicamente en el proceso de cambio, ¿no? Nos dice que son varios o unos agentes de cambio, ¿no? Cuya función básicamente consiste en proporcionar al sistema el apoyo técnico y profesional necesario para el cambio que se lleve a cabo el éxito, ¿no? De la organización, ¿no? También nos dice que el siguiente punto que tenemos, que también es importante, es un estado deseado, que nos dice que las condiciones del sistema que se debe alcanzar, ¿no? Con este punto nos dice que un estado deseado que define las condiciones, ¿no? De especificar que el sistema esté con la ayuda de agente del cambio que desea también alcanzar, ¿no? Estos son los factores que propician un cambio, ¿no? Para que haya un cambio en las organizaciones, ¿no? Que también son puntos importantes. Bueno, mi compañera va a seguir con la exposición, que son las causas del cambio de la organización. Buenos días, docente. Buen día, compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre las causas del cambio organizacional. Bueno, hay muchas razones para necesitar el cambio en las organizaciones y según su origen es posible clasificarlas en dos principales, las que son las causas externas y las causas internas. Bueno, las causas externas pueden encontrarse en tendencias de mercados, también como nuevos consumidores, con nuevas necesidades, innovaciones, también lo que son nuevos competidores, también lo que es la evolución de la sociedad con nuevos estilos de vida y nuevas formas de pensar, ¿no? Y muchos elementos que indudablemente son lo que demandan un nuevo estilo de la dirección en las empresas. Y lo que son las causas internas, estas pueden estar ligadas al desarrollo mismo de la organización. Puede ser como que las nuevas visiones de futuro de la dirección, también lo que son los cambios que se generan en la estructura de procesos, también las estrategias competitivas u otras circunstancias como fusiones o también puede ser alianzas. Pero independientemente del tipo de causas que motivan el cambio, las organizaciones deben tener muy claro qué es lo que desean o lo requieren, cuáles son más que todo los factores que los impulsan a ello y también cuáles son los resultados esperados. Siguiente diapositiva.
Bueno, el cambio organizacional y las personas. Eh, En 1984, Killman plantea lo que es un modelo amplio del cambio, donde especifica 5 pasos para lograr consistencia en el proceso de cambio. Está lo que es el inicio del programa, también está lo que es diagnóstico de problemas, planeación de alternativas, implementación de las alternativas y por último lo que es la evaluación de resultados. Burger y Litwin en 1992 también presentan lo que son 10 variables, lo que es la misión y estrategia, también lo que es el liderazgo, cultura organizacional, estructura, también la administración, políticas y procedimientos, y clima laboral, también lo que son la motivación y valores, ¿no? Pero más que todo sostienen que la misión y la estrategia y el liderazgo y la cultura tienen como que mucho más peso para generar cambio, porque cuando estos cambian, más que todo afectan a todo lo que es el sistema organizacional. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es la singularidad del, del proceso del cambio? Bueno, está claro que no todos los cambios son iguales ni se dan en condiciones similares, pero también es que los factores condicionales que pueden trabar el cambio y los elementos reforzadores pueden facilitarlo, también suelen como que diferir significativamente en cada caso. Todo esto hace que cada situación de cambio sea única, pero bueno, si queremos lograr un cambio efectivo, lo primero que necesitamos es identificar cuáles son las características particulares y del proceso de cambio a encarar. Y así de esta forma podemos posicionarnos en términos de que sea procesos, de qué procesos establecer y qué herramientas debemos utilizar. Siguiente diapositiva. Bueno, el proceso del cambio organizacional. Bueno, para superar los obstáculos de este tipo, Lewin elaboró un modelo secuencial de 3 pasos para el proceso de cambio, donde se requiere lo que es descongelar, que más que todo es el patrón actual del comportamiento, y también lo que es cambiar, o por así decirlo, crear un nuevo patrón, y luego, por último, el tercer paso es recongelar, que es como que reforzar la nueva conducta, ¿no? Bueno, lo que significa descongelar, bueno, es hacer como que tan ostensible la necesidad de cambio y el individuo, o puede ser también grupo o empresa, que lo vean fácilmente y lo acepten, ¿no? Y el cambio, más que todo, implica, más que todo, designar un agente de cambio preparado y quién dirigirá a los individuos o grupos o a la organización en su totalidad a través del proceso. Y en este proceso, el agente de cambio debe promover lo que es nuevos valores, actitudes y comportamiento. Y por último, está lo que es recongelar. Esto significa que tienes que poner en su lugar el nuevo patrón conductual por medio de los mecanismos de soporte o reforzamiento, de manera que ésta se convierte en la norma vigente. Siguiente diapositiva. Bueno, ya, los niveles y velocidad de cambio. En general se puede reconocer 2 niveles de cambio, en la que es la superficial y la profundidad. Bueno, significa superficial significa lo que es pequeños o también continuos cambios que involucran estrategias, estructuras, procesos y algunas transformaciones físicas y otras fáciles de aplicar, que también son rápidos para implementar y con costos limitados. Y por parte de la profundidad, son los cambios profundos o de segundo orden, pero tienen como que un gran impacto en las organizaciones, pues estos como que afectan su cultura, también posiblemente lo que son sus prácticas, su visión, también su estrategia, sus estructuras y también como otros elementos, ¿no? Y sus principales características son que generalmente cuestan más y, o sea, y demandan como que mucho más tiempo e impactan muchas áreas dentro de las organizaciones, más con consecuencias posiblemente a largo plazo.
Y sobre lo que es la velocidad del cambio, es como que es difícil de definir la velocidad del cambio, pues porque este depende más que todo de muchas circunstancias, lo que es el nivel de cambio deseado, también lo que es la cultura organizacional, lo que es el compromiso de la gerencia y también la cantidad de personas involucradas y entre otras. Pero no obstante, algunos cambios como que necesitan desplegarse lentamente, pues como que demandan muchos ajustes, ¿no? Le paso a mi compañero. Para continuar, voy a tocar los temas. ¿Cuáles son las claves a tomar en cuenta en la organización para el proceso de transformación? En la investigación hemos encontrado 10 claves. Tomar conciencia de la necesidad de cambiar, involucramiento, alineando los objetivos de la organización a los individuales, construir un sentido de seguridad interior frente al cambio, legitimación del cambio, reconociendo su necesidad y su precio, también adoptar una responsabilidad por los resultados, enterrar lo viejo, rechazando lo obsoleto, también siguiendo el nuevo camino con una visión positiva, contar con una actitud de apertura a lo que llama espíritu abierto, practicando la sinergia, uniéndose a otros que están en el mismo propósito, en el mismo proceso y también el propósito trascendental. Que estas son las claves que debemos tomar en cuenta en la organización para un proceso de transformación, para no quedarnos erráticos y en el mismo ciclo o bucle infinito que a veces llaman, ¿no? Y esto sucede a veces tanto en la administración pública como en la administración privada, más en la pública porque ya todo está definido, ¿no? Pero a mi parecer hay algunas cosas que deben de cambiar, algunas cosas que modificar para que este proceso de transformación se lleve adelante. En mi opinión, la ley Servir ha sido un ejemplo de esto, ¿no? Siguiente, por favor. La resistencia al cambio. La resistencia al cambio es un fenómeno psicosocial que nos muestra básicamente 3 aspectos. Nos habla de la importancia que el sistema concede al cambio, también informa sobre el grado de apertura que la organización tiene, también facilita la retención de los temores que el sistema experimenta y los efectos que presiente. En toda entidad o en toda entidad, incluso nosotros, los alumnos, vamos a poder tener una resistencia siempre al cambio porque nosotros no estamos adaptados a ello. Es como si nosotros nos dijeran, señores, ¿saben qué? Señores alumnos, van a venir ahora a la universidad, el horario de ingreso va a ser a las 6 de la mañana. Muchas personas recién a esa hora se están despertando. O igual en el trabajo, ¿no? En una organización, igual el horario de ingreso al centro de labores, si normalmente eran las 8 de la mañana, dadas las circunstancias por pandemia y por trabajar solo en la mañana, les dicen, ¿no? Su horario de ingreso va a ser 6:30 o 7 de la mañana. Si las personas no están acostumbradas, y va a haber un rechazo. Puede ser tanto en el tema cultural o normativo, que lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las razones por las que existe la resistencia al cambio? Hay 2 razones muy importantes que nosotros vamos a encontrar, que es la conformidad con las normas y la cultura en la organización. Vamos a definir los 2 conceptos y vamos a analizar después que las normas nos sirven para regular y controlar la conducta de los individuos de un grupo, por lo que es en el momento en que es necesario efectuar un cambio que se contrapone o altera las normas del grupo, lo más probable es que encuentre resistencia dada la amenaza de la estabilidad. Y en tema de cultura en la organización, nos dice que la cultura de un grupo y organización es lo que da unidad e identidad a la vida de estos. Por lo tanto, cuando se intenta modificar algún aspecto de la empresa, se alteran algunos elementos de la cultura. Aquí es donde surge también la resistencia al cambio. En ambos aspectos va a haber resistencia al cambio. En el tema normativo,
como les daba el ejemplo, de que si es que se llega a normar el tema del horario de ingreso a una entidad o modificar y las personas no están acostumbradas, va a haber un rechazo o va a haber una resistencia a ese cambio. De igual manera, en el tema de la evaluación de los docentes, cuando hubo esta problemática de que se iba a evaluar el desempeño de los docentes y hacerles una evaluación y de acuerdo a ello ponerle sus escalas remunerativas que correspondían, hubo también un rechazo porque alteraba su estabilidad de ellos. Pero era un cambio para bien porque bajo esas evaluaciones se iba a mejorar la calidad también de enseñanzas, ¿no? Eso en cuanto a lo normativo, ¿no? En el tema de lo cultural, en el tema de cultural, más vaya por el tema de la cultura o de la necesidad de las personas en un centro de trabajo. Cuando, no sé, todas las personas están habituadas o estaban habituadas a veces a dejar los sobres que a veces se comían o los tuppers o algún alimento que es de material desechable, a veces lo dejaban tirado o lo dejaban en alguna zona de visibilidad para el público, en entidades estatales y privadas también. Sucedía eso, ¿no? En el tema de la pandemia, yo estaba trabajando en el terminal y en el terminal yo veía que tanto el personal de las empresas privadas dejaban sus bolsitas de basurita afuera de los counters y no los llevaban al basurero respectivo. Y de igual manera en el tema de las oficinas, el personal venía, traía su comida, pedía su delivery y dejaban ahí sus desechos, ¿no? Pero después vino un cambio en el tema cultural, tuvo que venir el gerente que estaba a cargo de una gerencia a conversar con el administrador del terminal, porque si bien no está normado el tema de la limpieza de cuando uno consume alimentos, pero se les puede exhortar a que tengan limpio su área. Y se les llamó la atención, ¿no? Tanto a los trabajadores de las empresas como también a los trabajadores de la municipalidad que laboraban y hacían por alguna manera dejar desechos en una zona en la cual no deberían porque de alguna manera están contaminando el medio ambiente, ¿no? Eso en el tema cultural, porque si bien no está normado, pero la conducta se puede corregir mediante decisiones de la parte de dirección. Siguiente, por favor. Vamos a ver también las causas de resistencia al cambio. Siempre va a haber un miedo a lo desconocido o a la incertidumbre, porque no sabemos si puede resultar bien o mal un cambio. Falta información porque a veces los cambios son bruscos y no estamos informados o no hay la suficiente concientización o sensibilización respecto al cambio que va a surgir. Factores históricos que pueden haber surgido, no sé, un cambio en tal lugar que se ha aplicado con éxito, pero tienen miedo que ese cambio en la zona donde se va a aplicar no se desarrolle con ese mismo éxito, ¿no? Son son distintos lugares, circunstancias diferentes y también los aspectos van a ser diferentes. Los factores. También la percepción de amenazas, pagos, beneficios. En el caso del ejemplo de los profesores que les ponía, ¿no? Su temor era que sus beneficios se vean recortados. La poca flexibilidad organizativa, la resistencia también a experimentar, miedo al fracaso, el clima de baja confianza administrativa, el aumento de responsabilidades laborales, el temor a no poder aprender las nuevas destrezas requeridas. Son algunas de las causas de resistencia al cambio que podemos encontrar en las empresas, tanto sean privadas o estatales o del Estado. Siempre va a haber ese tipo de miedo o temor y siempre nos vamos a enfocar las personas a uno en especial. Vamos a decir, no, han cambiado al gerente, pucha, que ese gerente es más estricto,
y nos va a exigir más o nos va a dar más carga laboral y como en pocas palabras nos va a negrear o nos va a explotar y nuestra función no es esa, nos va a asignar más funciones y nos van a pagar lo mismo. De esa manera va a haber también resistencia. No hay resistencia a todos los factores, tanto internos como externos, puedan influir a veces en el aspecto laboral, en una entidad o en una organización. Va a continuar la compañera poniendo. Buenos días, docente. Buenos días, compañeros. Ahora vamos a pasar a ver los métodos exitosos para enfrentar la resistencia al cambio. Estos están conformados por 3 componentes. El primero, la empatía y apoyo. Este es cuando los empleados sienten que los que administran el cambio están más atentos a sus preocupaciones. Es entonces que estos se hallarán más dispuestos a brindar información y con esto contribuir a establecer soluciones y problemas en colaboración, con lo cual se pueda superar el cambio. En la comunicación eficaz puede reducir los chismes y los temores infundados. Así con la información adecuada, ayuda a los empleados a prepararse para el cambio. La participación e inclusión. Esta es una estrategia individual para superar la resistencia al cambio, en donde la inclusión en la planeación del cambio aumenta la probabilidad de que los intereses del cambio se tomen en cuenta y por lo tanto esta disminuya la resistencia. El cambio planeado. Ese cambio planeado es el conjunto de esfuerzos deliberados encaminados a eliminar una situación insatisfactoria a través de una planificación de una serie de fases, acciones y estrategias. Hasta el momento ya hemos visto algunos modelos de cambio planeado, como el que se ha mencionado antes, el de Stoner, que constaba de 3 elementos: el sistema, el agente de cambio y el de un estado deseado, que ya había mencionado la compañera Claudia, y el método de Kurt Lewin, que es impulsado por 2 fuerzas, la impulsora y la restrictiva, y también consta de 3 fases: el descongelamiento, cambio de movimiento y recongelamiento, que ya tocó nuestra compañera Lisette. Y entonces, ¿por qué es importante conocer el cambio planeado? Este es necesario para lograr que los efectos del cambio perduren, para que estos no hagan un efecto rebote. Para obtener un cambio participativo en donde todos puedan ser incluidos, aplicar un cambio acorde con las necesidades de cada organización y aplicar las herramientas adecuadas, porque cada organización es diferente y la misma herramienta no puede funcionar para todas del mismo modo. Para poder predecir los efectos del cambio, para poder manejar adecuadamente la resistencia al cambio y alcanzar la situación deseada a través de acciones y prácticas seguras. Y ahora, para complementar a los modelos de cambio que ya hemos visto, también está el cambio planeado de forma eficaz. Este es el proceso a través del cual se introducen nuevas tecnologías y herramientas de gestión con el fin de mejorar su competitividad. Es entonces que el cambio supone pasar de una situación a otra más conveniente a través de una transición. Tanto así como el propio cambio como la transición hacia él, ambas son cuestiones que deben ser planificadas de forma muy minuciosa. Para ello tenemos 7 prácticas para cambiar o para lograr el cambio organizacional. Primero, evaluar la disposición al cambio de la organización. Esta mediante encuestas de diagnóstico que deberían incluir análisis de cómo percibimos la magnitud del cambio, la disposición de apoyar el cambio, el clima organizacional y otro análisis de factores condicionantes de las resistencias, de ver, o sea, qué resistencias son las que más influyen en esta organización. Luego, series de trabajo, series de talleres de trabajo. Estas, para complementar la anterior, también se profundizan los resultados obtenidos y los talleres de análisis acerca del impacto del cambio sobre las personas o grupos de personas afectadas. Segundo, articular una clara visión del cambio. Esto se realiza en base a ejercicios de visualización en talleres de trabajo con alta gerencia, también de planes de comunicación general sobre necesidades y características del cambio a través de volantes, de boletines de proyectos, de campañas de comunicación internas y externas. Ahora, práctica número 3, construir una estructura de cambio apropiada.
Para esta debe tenerse en cuenta una estructura básica de trabajo que incluya estudios de consistencia entre los elementos de esta organización. 4. Crear capacidad de liderazgo y apoyo. Para esta hay que tipificar la aplicación de conceptos de liderazgo y desarrollo de modelos de aplicación efectivos. Quinta práctica, implementar un plan de comunicación de doble vía y para audiencias múltiples. Para esto se debe asegurar la identificación de audiencias y los valores primordiales de cada una de ellas. Hay que ver a quiénes nos vamos a dirigir y utilizar los vehículos que tienen mayor validez para transmitir estos mensajes, para que al llegar a ellos sean claros y concisos. Utilizar los mecanismos de evaluación de resultados de la comunicación y esta a través de la retroalimentación, porque si no se analizan los vehículos más efectivos se corre el riesgo de que el mensaje no sea recibido oportunamente, o si no se crean mecanismos de evaluación, el líder no tiene referencias para actuar. Bueno, referencias concretas. Práctica número 6. Coordinar la situación de cambio y los valores culturales. Se analizan los puntos de conflicto. Pues se trabaja sobre la identificación de los factores de la cultura que son capaces de soportar los elementos que faciliten generalizando el cambio. Se estudian los mecanismos para lograr la institucionalización e internalización del cambio. Y como última práctica, generar capacidades de cambio individuales y por equipos de trabajo. Para este se asignan grupos para efectuar análisis, también en ciertos procesos y sobre tareas en una formación de equipos. Otro elemento interesante también es la evaluación sistematizada de conocimientos. Para finalizar, las conclusiones. Hemos llegado a las conclusiones de que el cambio organizacional es más complicado de lo que se presentan en las teorías, debido a que el contexto en el cual se desenvuelven las organizaciones no es ideal. Es porque este varía con el tiempo y están influenciados por diferentes actores, tanto como internos y como externos. La evolución del concepto de cambio, ha pasado de ser una acción a entenderse como un proceso. Este implica identificar a factores asociados para poder gestionarlos, monitorearlos y evaluarlos para conseguir los resultados deseados. Y por último, es importante que las organizaciones generen una cultura organizacional que fomente la creatividad, la innovación en sus colaboradores, además de contar con estructuras flexibles para que nos permitan aprovechar estos disparadores y así generar un cambio planeado con mayor facilidad. Gracias. Muy bien. Preguntas en el chat, por favor. El proceso de cambio organizacional según Lewin es lo podemos ver, esto lo podemos ver en casi todos lados, desde una simple discusión, digamos, en familia, en un grupo de personas, hasta en un simple problema que podemos tener a diario, ¿no? Primero tenemos que analizar en donde nos está yendo mal, o sea, reconocer en qué estamos haciendo mal, luego intentar cambiarlo, y por último el recongelamiento ya sería mantener estos cambios. Es lo mismo con la organización, es entonces que verificamos qué aspectos de la organización están mal. Por ejemplo, vamos a modificar ya algunos, ya hemos reconocido que estamos mal, vamos a modificar nuestras normas, las normas de la organización, vamos a aplicar nuevos códigos de ética, y por último vamos a plasmarlos vamos a pedir que estos sean los nuevos, ¿no? Y vamos a empezar a llevarlo a través de una serie de fases, así como análisis, como las actividades y prácticas que ya hemos mencionado antes.
hasta lograr el recongelamiento. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es la clave más importante, a mi parecer? De acuerdo a la conciencia, de acuerdo a la coyuntura política que estamos viviendo, para mí sería tomar conciencia de la necesidad de cambiar por un tema eh, más, creo que político, coyuntural. Yo creo que existe ya la necesidad de cambiar un tipo de gobierno, el cual, o un tipo de gobierno que se llevaba, que era mayormente con el modelo fujimorista, y creo que todos los gobiernos siguientes a esa constitución del 93 han seguido ese aspecto, ¿no? Favoreciendo siempre a las grandes empresas, favoreciendo a los grandes intereses, no priorizando a la población. Y por eso es que también el pueblo ha tomado conciencia de que hay una necesidad de cambiar, pero no cambiar para mal, sino cambiar para mejorar algunos aspectos. Porque también quería tomar en cuenta como en el segundo plano, que era enterrar lo viejo y rechazar lo obsoleto. En este aspecto también yo creo de que hay cosas positivas también que ha dejado, pero hay más cosas negativas, yo creo, a la percepción de la población, en los cuales, a mi parecer, esos son los más importantes, ¿no? A nivel coyuntural, tomar conciencia de la necesidad de cambiar. Y con respecto a la otra pregunta que va enlazada, ¿cuáles son las causas en el tema de resistencia al cambio o al tema electoral y al nuevo presidente elegido? Era un miedo a lo desconocido y a lo de la incertidumbre. Porque si bien es la primera vez que gana por elección democrática un partido de izquierda, porque recordemos que casi hubo un gobierno de izquierda, pero fue de un golpe militar del general Velasco. Este ha sido de manera democrática y se ha ganado, aunque por un mínimo margen, pero la población ha tenido miedo, ¿no? A lo desconocido, a la incertidumbre. Si ese presidente va a volvernos un país como Venezuela, como Cuba, o si nos va a volver un país en vías de desarrollo como Bolivia, ¿no? Incluso los que hemos votado por ese candidato, aún estamos en incertidumbre si es que van a surgir buenas cosas, ¿no? Eso, y también otro serían los factores históricos que como les decía, ¿no? Históricamente no ha habido muchos gobiernos de esa línea, de la línea izquierda, que hayan gobernado el país y no podemos criticar o decir, no, la izquierda siempre ha gobernado mal. Al contrario, como podríamos decir de los partidos o de los candidatos que son de derecha, que siempre han pregonado la igualdad y nunca han llegado a dar la igualdad a la población, siempre han sido jalando el agua para su molino, como se dice, ¿no? Y llevando los grandes intereses, tanto de los empresarios nacionales, grandes empresarios nacionales, como también de las transnacionales. Es por ello de que, a mi parecer, ayer con la proclamación ya se ha dado, ¿no?, ese paso y me imagino o creo yo que va a haber un cambio organizacional en todas las áreas, en todos los aspectos, porque están tomando los modelos económicos de muchos distintos países que han logrado el éxito en la parte socialista y es bueno, ¿no? Pero siempre va a haber incertidumbre hasta que nosotros no veamos en sí, en el transcurso de su gobierno, si las cosas van bien o mal. Y yo creo que podremos sacar una conclusión a mitad de gobierno si se están haciendo bien las cosas, ¿no? Eso docente es una apreciación más que personal que de grupo, ¿no?
Muy bien. Bueno, Sí, docente, continuando sobre la pregunta de mi compañera Lucía, nos pregunta de cómo influye el cambio planeado en una empresa o bueno, puede ser una institución, ¿no? Como ya he mencionado, el cambio puede como que considerarse como que una actividad intencional que más que todo se orienta a lo que es una meta o un objetivo que tiene la empresa. Eh, y bueno, influye porque toda empresa busca lo que es una proactividad en la organización, también lo que es tratar de como que de mejorar la capacidad de la organización y adaptarse más que todo a los cambios en la empresa, ya sea como que en los proveedores, clientes o competencias y etcétera, ¿no? Y además que el cambio como que planeado también procura lo que es cambiar el comportamiento de los empleados, puesto que ya sea el éxito o el fracaso de la empresa, en el fondo depende de las acciones que los empleados hacen o dejan de hacer. Y el cambio, por último, como que también se preocupa de lo que es el comportamiento de los individuos, ya sea en los grupos que tiene dentro de la empresa, ¿no? Eso sería todo eso. listo, listo, gracias, gracias. Muy mal, interesante los temas de ambos grupos, tanto de Michelle y de Claudia. Pues bien, dejamos de compartir, por favor. Ahora voy a invitar a todos los que han llegado a exponer el día de hoy, por favor, bien activen su camarita. El resto, si es que es factible, lo activan o caso contrario, una reacción a la cuenta de 3. 1, 2, 2,5, un cuarto para las 3, 5 para las 3 y 3. Listo, chicos, cuídense mucho. Dios los bendiga. Alice, ahora sí ya te veo. Gracias, nos vemos. Chao, chao.